Hola, bienvenidos a Devocionales Cristianos en ASMR. El día de hoy voy a leer el capítulo 7 del libro de Juan en la Nueva Versión Internacional. Bien, primero voy a hacer una oración. Señor, estoy aquí de nuevo buscándote, porque siento que si no comienzo así mi día, no voy a estar plena. Gracias, Padre, por permitirme conocerte cada vez más. Gracias por las personas que pones a mi alrededor y me explican lo que no entiendo de la Biblia. Me dan buenos consejos, oran por mí y me acercan más a ti. Señor, no los abandones. Dales las fuerzas suficientes para enfrentar sus jornadas con salud plena y la bendición de saber que todo lo hacen por y para ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo sucia la pantalla de la cámara y le he hecho muchas cosas y no sé cómo limpiarla, así que lo siento mucho. Ahora sí vamos a leer el capítulo 7. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se ha metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Versículo 14. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. No les ha dado Moisés la ley a ustedes. Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Versículo 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: ¿no es este el que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente, y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso, Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que
ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa irse, que no podamos encontrarlo?, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? Y a donde yo esté no podrán llegar ustedes. Versículo 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Versículo 45. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Bien, entonces un resumen sería: Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos a dar sus enseñanzas. Algunos creyeron en él y otros lo querían apresar. ¿Cómo aplico este texto a mi vida? No me gusta hablarle a la gente sobre Jesús porque muchos me rechazarán o me juzgarán, pero en la Biblia veo cómo Jesús divide a la gente por sus enseñanzas. Es lo que pasa y no debo temer. ¿Qué me dice el texto acerca de Dios? Dios le dio la enseñanza a Jesús. Lo dice en el versículo 16 y 17. Vamos a leerlo. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Y también me dice que Dios envió a Jesús al mundo, y lo dice en el versículo 16 y del 28 al 29. Entonces dice: mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió, o sea, Dios. Y del 28 al 29 dice: por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. ¿Qué me dice el texto acerca de Jesús? El mundo aborrece a Jesús, y lo dice en el versículo 7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son
Jesús testifica nuestras obras malas y se los acabo de leer. Su tiempo es diferente al nuestro, lo dice en el versículo 6. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Su enseñanza viene de Dios y lo dice en el versículo 16, que ya lo leímos. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Hace milagros y lo dice en el versículo 21. Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Jesús sana completamente cuando Él quiere y lo dice en el versículo 23. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Esta parte está muy sucia, perdón, de verdad que ya no sé con qué limpiarlo. Bueno, continuamos. Fue enviado por Dios y lo dice en los versículos 28 al 29. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Jesús volvió a Dios y lo dice en los versículos 33 y 34. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Si tenemos sed, debemos ir a Jesús. Esta sed se refiere a sed de Dios. Y lo dice en el versículo 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús fue glorificado y lo dice en el versículo 39. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y por último me dice que Jesús divide a la gente y lo dice en el versículo 43. Por causa de Jesús la gente estaba dividida. ¿Qué me dice el texto acerca de los hombres? Somos asesinos y lo dice en el versículo 1. Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Y ustedes me pueden decir: no, pero yo jamás he matado ni a un insecto. Pues déjame decirte que por nuestros pecados murió Jesús en la cruz. Así que te invito a ver en qué estás pecando y que te arrepientas y lo dejes de hacer. Continuemos. Buscamos la gloria de los hombres y lo dicen los versículos 3 al 4. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Entonces los hermanos le estaban diciendo era que todo el mundo te vea, ve, muéstrate. Y es lo que nosotros no debemos hacer, y es lo que a mí me han estado recalcando últimamente mucho. Y estás haciendo videos para YouTube, tienes cuentas en Instagram, pero que no sea que yo me muestre, sino mostrar al Señor. Y es lo que trato de hacer. No sé si lo estoy haciendo correctamente o no, pero es lo que intento y es lo que debemos hacer todos, con lo que hagamos, con cualquier cosa que hagamos. No buscar la gloria de los hombres con nuestros actos, sino la gloria de Dios. Muchos no creen en Jesús a pesar de conocerlo desde siempre. Y esto se refiere a gente que ha estado en la iglesia, que nació en familias cristianas y aún así no lo conocen. Y esto nos lo dice en el versículo 5 y en el 27. El 5 dice: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y el 27 dice: nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de su procedencia. Para nosotros cualquier
no tenemos en cuenta el tiempo de Dios. Lo dice en el versículo 6. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Y es que a veces le pedimos a Dios cosas y queremos que sea ya, porque para nosotros en cualquier momento es bueno. Queremos que nos suban el sueldo ya, porque para nosotros este momento es bueno para que nos suban el sueldo. Pero el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida y sabe que es lo mejor para nosotros. Y nos subirán el sueldo cuando el Señor así lo considere. Eso es un pequeño ejemplo. Continuamos. Tenemos miedo del mundo al hablar de Jesús, y lo dice en el versículo 13. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Creen que Jesús es un engaño, lo dice en el versículo 12. Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían es una buena persona, otros alegaban no, lo que pasa es que engaña a la gente. No entienden de dónde viene el conocimiento que nos enseñó Jesús. Y lo dice en el versículo 15. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios sabe que las enseñanzas de Jesús provienen del Señor, y lo dice en el versículo 17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Buscamos la vanagloria cuando hablamos sin tener en cuenta la palabra de Dios. Lo dice en el versículo 18. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Entonces tratemos de que cada cosa que nosotros digamos sea basado en la palabra y no en lo que nosotros creemos. Criticamos las acciones de otros sin ver que nosotros hacemos cosas peores, y lo dice en el versículo 23. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Al tener mucho conocimiento de la palabra, pero no tener amor en nuestro corazón, nos volvemos legalistas. Y es lo mismo que dice aquí en este versículo. Entonces podemos conocer mucho de Biblia, pero si el amor no está en nuestro corazón y todo lo que hacemos no está lleno de amor, entonces sencillamente vamos a ser legalistas, y no es la idea. La idea es conocer la palabra, estudiarla, para descubrir todo el amor de Jesús, todo el amor de Dios, y empezar nosotros a comportarnos más como Jesús. No juzgamos por apariencias y no con justicia, y lo dice en el versículo 24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. No entendemos lo que Jesús nos quiere decir porque no tenemos al Espíritu Santo, y lo dice en los versículos 35 y 36. ¿Y hacia dónde piensa irse que no podamos encontrarlo?, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán, y a donde yo esté no podrán ustedes llegar? Si creemos en Jesús, brotarán de nosotros ríos de agua viva, es decir, tendremos al Espíritu Santo, y lo dicen los versículos 38 y 39. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Menospreciamos a otros por su origen, y lo dice en los versículos 41 al 42 y 49 al 52. Otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Eso lo dice en el 41 al 42. Y del 49 al 52 dice, no, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron.
investiga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y por último estamos divididos por Jesús, y lo dice en el versículo 43. Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Hay mandamientos que cumplir. Yo encontré 2 que dicen: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia, que ya lo leímos en el versículo 24, pero se los quiero repetir porque es importantísimo que nos quede claro esto. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juan 7:24. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y lo dice en el versículo 37. Dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, exclamó. Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Hay promesas que esperar. Encontré 3. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconoce que lo que enseña Jesús viene de Dios. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice, vamos a entender que las enseñanzas de Jesús vienen exclusivamente de Dios. Al momento de decidir hacer la voluntad de Dios, vamos a empezar a leer la Biblia, a conocer lo que dijo Jesús, y nos vamos a dar cuenta que realmente Jesús es el camino. Y lo dice en el versículo 17: el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otra promesa: Jesús nos sanará por completo, y lo dice en el versículo 23, y ahorita les leo algo extra que escribí. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Estoy tan incómoda con esta parte sucia de la cámara. Bueno, acá puse: y no sabemos si será en este mundo o en la vida eterna, porque también hay pastores que dicen: Dios te va a sanar, Dios te quiere sanar. ¿Estamos seguros? Nadie sabe la voluntad de Dios, porque nadie conoce el corazón de Dios. Pero estoy segura que Dios nos va a sanar. Puede ser ahora o puede ser en la vida eterna, donde ya no tendremos sufrimiento. Entonces, cuidado con creer que Jesús o que Dios es el genio de la lámpara, que yo digo: estoy enferma, Jesús me va a sanar, Dios me va a sanar. Yo sé que sí. Tú puedes estar convencido o convencida de eso, pero es importante que entiendas que Él te puede sanar ahorita, te puede sanar en 20 años, o te puede sanar en la otra vida, y no lo sabemos. Él nos va a sanar, pero no sabemos cuándo. Continuemos. Del que cree en Jesús brotarán ríos de agua viva, y lo dice en el versículo 38. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y acá pongo: es decir, tendrá el Espíritu Santo. ¿Hay pecados que confesar? Bueno, ya entonces tú, de acuerdo a lo que leíste, decides si hay pecados o no que confesar. Además, te invito a que le pidas perdón a Dios por ellos y te arrepientas y no los vuelvas a hacer. Atributos de Dios: encontré digno de confianza en el versículo 28. Dice: por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. O sea, Dios es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Entonces ya saben que estos atributos de Dios nos sirven, además de saber lo grande y maravilloso que es el Señor, nos sirven en el momento de orar para dirigirnos a Él. Le puedes decir: Padre, Señor digno de confianza, Padre digno de confianza. Ya sabes que este atributo te puede servir para alabarlo y adorarlo dentro de tu oración. Bien, y voy a terminar con una oración muy corta. Padre eterno, mi primer amor, Señor digno de confianza, te adoro y alabo todos los días de mi vida. Gracias por hacerme ver que adorarte no es solo cantar alabanzas, sino también con mis actos cumplir los mandamientos. Gracias por mostrarme con la lectura de la Biblia
que sigo pecando consciente e inconscientemente. Porque al reconocer cada pecado puedo pedirte perdón, puedo arrepentirme y puedo corregir mi camino para actuar como Jesús nos enseñó. Perdón por cada actitud, cada pensamiento, cada acto que van en contravía a tu palabra. Perdón por querer tener lo que me ofrece el mundo, cuando lo único que debe importarme es lo que tú me das. Perdón por cada uno de mis yerros, por mi debilidad, por mi errado caminar. Te pido hoy que así como perdonaste mis pecados con la muerte de tu Hijo en la cruz, perdones también los que cometen mis conocidos que aún no te han entregado su vida. Te pido que con tu amor infinito cambies nuestros corazones y nos llames a todos a ser tus hijos, porque sé que grande es tu misericordia y solo tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos puedes dar la sabiduría que tanto necesitamos para cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. Gracias, mi gran Señor, por escucharme, por protegerme y por amarme hasta la eternidad. Amén. Espero que este devocional te haya gustado. Si sentiste ASMR y te gustó el mensaje que di, por favor dale me gusta al video. Discúlpame por la cámara sucia, de verdad no voy a poder superarlo hasta que la limpie completamente. No sé cómo más hacerlo. Te pido también que te suscribas al canal si no lo has hecho. Y si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma y busca el canal Devocionales Cristianos en ASMR para que te suscribas dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. Recuerda que en la caja de descripción bajo este video, si me estás viendo en YouTube, encontrarás links a mis demás canales de YouTube. Especialmente te invito de verdad a que te suscribas al canal Acercándote a Dios, porque ahí estoy publicando oraciones hermosísimas que sé que van a ser de mucha ayuda para que tú hables con el Señor, una guía para que tú ores todos los días con el Padre. También te invito a seguirme en Instagram. En las historias de Instagram les estoy mostrando muchas cosas que voy aprendiendo todos los días y que me encantaría que cada uno de ustedes también aprendiera. Y también te dejo información interesante y con respecto a los videos en el feed, y hago reels con frases muy lindas. Entonces de verdad me encantaría que pudieras seguirme. Estoy como Cachacanta. Y déjame acá en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este devocional, o si no, este emoticón es de muchísima ayuda para mí. Muchísimas gracias por haber visto este video. Dios te bendiga.